Pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que se encuentren o cuando quiera que vean este vídeo. Hoy en la reunión lunera tenemos una invitada muy querida que es Adriana Worman y a todos les he mandado un pequeño resumen sobre su vida. Pero si alguien no ha tenido tiempo de leerlo o se ha incorporado más tarde, voy a leer un poquito para que sepamos quién es Adriana Worman. Nacida en Buenos Aires, Argentina, Adriana Borman es astróloga y cabalista. Desde 1977 ha impartido cursos, formaciones y talleres en diferentes disciplinas. Fundó el Instituto de Ciencias Parapsicológicas en Mar del Plata, Argentina, donde desarrolló su labor de profesora e investigadora durante 23 años. Su formación incluye historia comparada de las religiones, numerología pitagórica, psicografología, bioenergética, reiki, máster, terapia floral, etcétera. A partir del 95 se entrenó en los métodos de la Escuela de Conciencia de Alquimia Interior para luego integrar a su equipo de profesionales en Brasil. En el año 2000, para bien nuestro, fijó su residencia en España, donde fundó el Centro de Alquimia Interior en Palma de Mallorca. En la actualidad trabaja de forma independiente, dirigiendo y coordinando las actividades de su centro, donde integra de modo original la práctica de las múltiples disciplinas que domina con los principios de la Kabbalah. También ejerce su trabajo en diferentes ciudades de España, Sudamérica y Portugal. Tiene una columna regular de astrología en la revista Atanor en Barcelona y contribuye periódicamente con diversos artículos en la revista Namaste de Mallorca y Verdemente de Madrid. Pues Adriana, con esta presentación, todo tuyo. Muchas gracias. Decir que algunas de esas publicaciones ya no existen más, porque esto es una biografía un poco antigua, pero bueno, igualmente sigo, ahora tengo un canal de YouTube, así que ahora se me conoce de otras Pues maneras. tendrás que decir cuál es tu canal para saberlo. Adriana Wortman, Fácil, en YouTube. Genial. muy, es muy sencillo, sí. Bueno, yo te quería agradecer esta invitación. En esta oportunidad yo quería hablar de la astrología entendida o aplicada al desarrollo espiritual. ¿Por qué quiero hacer esta presentación? Porque, bueno, si bien hoy en día la astrología está mucho más entendida y si bien hoy en día la astrología hay muchísima gente que hace un trabajo fenomenal, todavía hay mucha gente, incluso gente bastante formada y que tiene bastante conocimiento, que cree que la astrología es predictiva o que la astrología es el acto de adivinar o de poder predecir el futuro. Incluso el otro día alguien me decía, alguien que aprecio muchísimo, me decía, y lo que pasa es que cuando uno está realmente alineado con su ser, con su self o con su autoridad espiritual, uno trasciende la astrología. Y evidentemente, si alguien dice esto es porque realmente ignora qué es la astrología o cómo puede ser utilizada la astrología, que por supuesto tiene mucho que ver, y en esa responsabilidad tenemos los astrólogos, de la divulgación que hacemos del tema. Claro, en la antigüedad es verdad que la astrología era predictiva, porque en la antigüedad el hombre lo más que podía hacer era mirar el cielo para entender cómo se movían los cuerpos que él podía prever cómo se movían porque tenían un movimiento permanente, cíclico y predecible, como que cada día salía la luna, cada día salía el sol y que la luna, aunque cambiaba de fase, era predecible las fases que iban a venir. Claro, imaginemos un ser humano en la edad de piedra que lo único que podía entender era ese movimiento del cielo frente, como siempre digo, a lo impredecible, a lo aleatorio de la vida humana, obviamente que se aferró a esos movimientos como herramienta para poder entender qué es lo que podía esperar, razón por la cual, y obviamente desde milenios se ha utilizado el movimiento de la luna para tener en cuenta las reglas, los embarazos, los nacimientos, las siembras, las cosechas, etc. Pero claro, hablamos de un estudio muy antiguo, de una observación muy antigua, cuando a lo largo de la historia, y esto es algo de lo que hablaré para que le interese, voy a dar una charla informativa específicamente de una formación de astrología que empezaré en breve, así que tampoco no quiero ir muy a la parte técnica, pero hoy en día entendemos que la astrología es una herramienta que permite comprender, como yo siempre lo explico, cómo estamos hechas las personas. O para
decirlo de otra manera, cómo es nuestro ADN. ¿Qué pasa? Si tú tienes un ADN, que en tu ADN figura la información o tu código genético, es que tú seas un árbol de manzana, lo único que podrás dar son manzanas y no podrás hacer otra cosa. Si tú, en tu ADN existe una información donde tú serás a lo mejor un genio de la matemática, obviamente ese es tu don. Ahora, de ti depende cómo uses ese don. Y lo que, por ejemplo, en Cábala o en el camino esotérico o en la mística dentro de cualquier tradición seria se habla como cumplir con el contrato de vida. Ese cumplir con el contrato de vida, obviamente, ¿qué significa? Ser tú con la máxima integridad de lo que en tu corazón tú sabes que debes ser y hacer con mayúscula. Y esto es algo que cada uno, a lo mejor de los que están escuchando, creo que mucha gente sabe de lo que estoy hablando, que no tiene nada que ver con el deber impuesto por las reglas convencionales, por la educación, por la sociedad o por las leyes oficiales, sino que es algo que viene de lo más hondo de tu corazón y que te dice, yo sé que yo debo hacer esto para no traicionarme a mí mismo. Creo que se entiende de lo que estoy hablando. Y ese sentido tan hondo de saber que uno debe ir en esa dirección es porque el alma te avisa y te da múltiples señales que hay que ser muy ciego y sordo y necio para no reconocer. El alma te dice, oye chico, es por aquí la cosa. ¿Qué ocurre? Cuando uno mira una carta natal, cuando una persona que ha estudiado bien mira la carta natal, tú puedes ver ¿para qué está esa persona aquí? ¿Qué es lo que has venido a hacer en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La astrología, bien entendida, no es para ver el futuro, que también, así yo siempre digo que cuando uno predice el futuro en astrología es como la carta de navegación o como cuando tú, aquí yo vivo en una isla, tú estás en Canarias, ¿verdad? Los que viví, perdón, pensé que, no sé por qué me pareció que estabas en Canarias. Y yo vivía en Canarias, pero ahora compramos una autocaravana y vivimos por el mundo, Adriana. Bien. Bueno, felicidades. Pero cuando uno vive en una isla, sabes que hay mucha gente que tiene barco, le encanta el mar. Entonces, cuando tú sales a la mar, lo que tú haces, si eres mínimamente prudente o inteligente, es averiguar cómo están las mareas, enterarte cómo está la previsión del tiempo, ver los vientos, mirar al cielo y una vez que tú sabes cómo es lo que está en camino, cuál es el clima, cómo son las energías que se están moviendo en un determinado momento, a partir de eso tú decides, a ver, ¿salgo a la mar o no? ¿Me hago un viaje cortito o doy la vuelta a la isla? ¿Me atrevo a irme? Yo estoy en Mallorca, ¿me atrevo a ir? ¿Me Ibiza o más vale me quedo por aquí cerca, máximo me voy hasta Cabrera? Ese tipo de valoración es lo que conocemos como el libre albedrío, para hacer lo mejor que puedes con lo que tú tienes y con lo que tú eres. ¿Y qué es lo que uno tiene y qué es lo que uno es? O sea, lo que uno es un ser, pero en la encarnación tenemos un vehículo que podríamos definir como esa barca, o como un coche o como tu autocaravana con el que te tienes que poder manejar. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros trae un equipamiento que eso tiene que ver con la genética, con la época histórica, nacemos en un determinado país, con una determinada idiosincrasia, un nivel cultural, una educación, unas facilidades económicas, un tipo de memoria histórica, memoria familiar, condiciones sociales, religiosas y demás, todo eso, incluso de género, el hecho de nacer hombre o mujer, incluso en el orden familiar, no es lo mismo nacer el primer hombre que primera mujer o el más pequeño, toda esa información es ese vehículo y uno en la vida necesita aprender a funcionar con ese vehículo que nos es dado por el simple hecho de estar encarnado y a ver cómo yo consigo llegar con este vehículo que tengo hacia donde mi alma firmó en mi contrato de vida que tengo que ir. ¿Qué ocurre? La carta natal y un buen astrólogo lo que hace es mirar precisamente
¿Cómo es ese vehículo? ¿Cómo estás hecho? Muchas veces yo les digo a mis alumnos, hay personas, yo de verdad, aquí en la isla yo me muevo con un ciclomotor, yo tengo una moto. Entonces yo si quiero, de hecho alguna vez me quise ir a un pueblo o a la casa de la playa, y yo para poder irme desde Palma hasta la casa de la playa, con la motito mía, me tuve que meter por caminos secundarios, porque con esa moto no pude ir por la carretera grande, no por la autovía. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un vehículo X, yo tengo que saber cómo gestionar ese vehículo para llegar a donde tengo que llegar. Hay personas que literalmente tienen como vehículo un camión con acoplado. Yo no sé, yo de lo poco que te siento, Inés, me parece que tú eres un ejemplo. Tú eres un camión, eres enorme. Hablo de tus capacidades y de tu inteligencia o de tu fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres eso, no puedes meterte en el casco antiguo de una ciudad. Tienes que buscar una vía ancha. Y si alguien tiene una Ferrari como vehículo, no puedes ir a 30 por hora porque lo vas a estropear el coche. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno de nosotros tiene un contrato de vida. Lo que pasa es que ese contrato de vida tiene que ser llevado a cabo dentro de un vehículo físico, que es lo que se nos ha dado en la encarnación. Y el arte es cómo uno gestiona este vehículo para poder hacer lo mejor que puede ese contrato y ser fiel y honrar y respetar ese contrato del alma. Y este es el arte de la vida para mí. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de astrología, desde mi punto de vista, el astrólogo lo que tiene que hacer es, a través de la carta natal, ver cómo es, que es lo que la carta natal te permite ver, cómo es ese vehículo, cómo es tu pensamiento, cómo funcionan tus emociones, cómo es tu cuerpo físico, cómo es tu historia familiar, cómo es tu esquema social, cuáles son tus aptitudes. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu equipamiento? Para a partir de eso decir, bueno, ok, ¿cómo yo me gestiono para poder honrar ese llamado de mi alma o de mi corazón? Y en ese sentido es que yo digo que la astrología sirve al crecimiento espiritual o al camino espiritual, porque no es una astrología orientada a resolver o a predecir el futuro o a resolver los problemas inmediatos, que también, sino por lo menos lo que yo enseño es, y las sesiones, pero en la enseñanza que yo doy de astrología, que formo a personas para que puedan ser astrólogos, lo que a mí me interesa es que tú puedas llevar a alguien a que hacia el futuro, hacia dónde tiene que caminar. ¿Por qué? Como te decía hace un rato, en la antigüedad, claro, el hombre creció mirando al cielo porque era lo único predecible que había. Pero con los siglos y simultáneamente el desarrollo de la tecnología, el ser humano ha ido desarrollando más conciencia, que ha sido el resultado de tener más tiempo. Como decía el otro día en una charla con otra persona, antes nuestras abuelas tenían que ir a buscar leña para encender el fuego o para poder planchar la ropa, tenían que cosechar el trigo y amasar el pan. Todo esto la industrialización lo ha resuelto. Ahora incluso tenemos la inteligencia artificial, un montón de recursos que compramos la comida hecha, Globo la trae, en fin, toda esa cosa del mundo mundial, ¿no? Entonces, simultáneamente a que hay mucho más tecnología y mucho más recursos y facilidades, que pasa sobre el tiempo. Y como sobre el tiempo, ¿qué hacemos? Las personas pensamos mucho más. Y por lo tanto tenemos mucho más cuestiones y muchos más desafíos y muchos más conflictos. Es que esto es algo, es muy interesante verlo en un proceso histórico. Antes la gente no se casaba porque estaba enamorada. No existía el enamoramiento romántico. Las personas se casaban porque el hombre era fuerte y podía cortar suficiente leña, o porque la mujer era fértil y podía parir varios hijos. Y había que tener muchos hijos para que ayudasen a trabajar en el campo. El amor romántico es un descubrimiento, vamos a decir, nuevo o muy nuevo en la historia de la humanidad. Y de pronto las personas podemos cuestionarnos, no estoy feliz, no estoy satisfecho. Esto es el resultado del desarrollo de la conciencia. Que bueno, yo estoy feliz de haber nacido en esta época, no lo digo con añoranza de otras épocas. ¿Qué ocurre? Esta
este tiempo en el que ahora podemos mirarnos hacia adentro, también, y precisamente por el hecho de mirarnos hacia adentro, a veces cometemos el pecado de mirarnos demasiado el ombligo. Y empezamos a encontrar pelusas, para decirlo de una manera muy bruta, y empezamos a cuestionarnos, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Y qué hago aquí? ¿Y por qué me pasa esto? Y el problema, y empezamos a buscar la raíz del problema, creyendo que de esa forma podremos resolverlo. Obviamente, eso es el resultado de un tipo de pensamiento lineal, donde causas y efectos son encadenados en un tiempo lineal, del pasado al presente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo en este momento estoy mal, es porque ayer o antes de ayer comí algo que me cayó mal, o hace 2 años tuve una frustración, o cuando era pequeña mi mamá no me dio teta, o en la historia familiar tuve una tatarabuela que fue desgraciada, o en el karma de una vida anterior he sido una mala persona. Podemos encontrar cualquier causa como la razón de mi malestar actual, cosa que desde una mirada lineal, racional, racionalista y cartesiana está bien y es real. Pero, y aquí a mí me encanta la cábala, y hago trabajo con la cábala, con la mirada cabalística, y aquí cojo una expresión de Jung, el gran psicólogo, que él decía, hay que tener una mirada teleológica, ¿hacia dónde vamos? Porque claro, uno cuando busca la causa, el porqué y esto lo vas a ver incluso en miles de técnicas terapéuticas que buscan sanar el linaje, buscan sanar la historia, buscan sanar la familia, buscan sanar, o sea, todo este tipo de trabajo que obviamente en muchos casos tiene un valor extraordinario, pero nos mantiene aferrados a esa memoria a la que culpamos de alguna forma de todos nuestros males. Y repito, es verdad, puede ser. Pero a mí me encanta la mirada teleológica, como la presenta Jung, y sobre todo como nos ofrece la cábala. Todos tenemos un camino evolutivo y todos estamos condenados a salvarnos, valga la expresión. Y muchas veces cuando uno quiere saber el porqué, llegamos al punto de averiguar qué existió primero, si el huevo o la gallina. Cuando la mayoría de las veces, y te digo en mi experiencia personal que es larga, como has leído que esto es verdad, mi currículum, esa cosa, yo empecé con esto en el año 77, hace 46 años, yo tengo 64, muy joven empecé con esto. Toda la vida lleno de esto, toda la vida enseñando y toda la vida atendiendo gente. Y lo he visto tantas veces que la mayoría de las veces la respuesta no está en el pasado, sino en el futuro. ¿Para qué me pasa esto? ¿Hacia dónde me está llevando esto? ¿Para qué tengo que pasar por esta experiencia? Porque es verdad que hay historias que causan determinadas consecuencias o que, para mi modo de entender, más que causar, catalizan experiencias que nos sirven para prepararnos para algo nuevo. Entonces, para mí la astrología es un mapa de ruta, o es como esa carta de navegación que te cuenta, a ver, todo lo que está en marcha, todo lo que está ahí a la vista, todo lo que tú tienes como recurso, todo lo que a ti el equipamiento de que dispones, también tus límites. Y esto hay que entenderlo, porque hay toda una fantasía que es un poco la herencia de épocas donde todavía creíamos que podíamos con todo. Sí, tú puedes. Vaya que no hay límite, que de aquí al cielo se consigue todo, cosa que es mentira, porque la vida es finita. Entonces uno alcanzará hasta donde pueda y llegará hasta donde pueda y nada más. Lo que pasa que el tema es la calidad y la intensidad con que uno es capaz de vivir, ¿no? Con lo que uno es capaz de experimentar lo que sea.
¿Qué pasa? Tenemos esa expectativa de que yo puedo con todo y desgraciadamente, esto es muy quironiano, del planeta Quirón, desgraciadamente en esa voluntad egoica de resolver absolutamente todos los problemas que hemos tenido a lo largo de todas nuestras vidas, resulta que dedicamos una vida que es muy, muy narcisista. Estoy enfocado en mi cosa, porque mi problema, porque hasta que no resuelva mi problema, porque... Y ahí uno se puede quedar. Yo he tenido gente harta, gente me ha venido a estudiar o me ha pedido sesiones harta de pelear contra algo que le pasa, que no tiene arreglo. Y es así de simple, es como, con todos mis respetos, pero imagínate una persona que nace enana. Puedes enojarte, puedes pelearte, puedes hacer lo que quieras, pero chico, si eres enano, eres enano. O alguien a quien le ha tocado perder a sus dos padres a muy corta edad. O, bueno, como desgraciadamente estamos viendo ahora, el desgarro que está viviendo la humanidad en tantos lugares del planeta, ¿no? Bueno, ¿de qué voy a hablar si todo el mundo sabe lo que es la historia de la humanidad? Entonces, claro, uno puede dedicar una vida a tratar de recuperar, sanar, rescatar, limpiar todo ese karma, bien, es una opción. O podemos coger todo eso, convertirlo en riqueza y caminar hacia lo que nuestra alma nos pide que hagamos. Por eso yo hablo que la astrología es una herramienta de crecimiento personal o espiritual, entendiendo por crecimiento espiritual la experiencia en la que tú colaboras conscientemente con tu camino evolutivo. Y el camino evolutivo es ser cada vez más uno mismo, lo que Jung hablaba el self, ser uno mismo, cada vez más entero, y no separándonos, que a veces cuando yo hablo de separación me refiero a que, este es el problema de mi ex, y este es el problema que tuvo mi bisabuela, y esto es el problema del gobierno que me está tocando, y esto es problema del karma, como que hay pedazos nuestros que lo tenemos ahí colocados en diferentes lugares y parece que uno quisiera que nada le toque y tratar de pasar por la vida sin ser afectado por nada. Obviamente todos querríamos esto, cuando en realidad yo estoy convencida de esto, nuestra alma ha escogido nacer en estas condiciones, en esta época histórica, en este lugar y con esta situación concreta. Razón por la cual todo lo que viene, desde luego que no vamos a buscar problemas, pero todo lo que viene a ver qué hago con esto y hacia dónde me lleva. Este es el punto que quiero resaltar. La mirada no futurista, porque no es que me va a pasar mañana, sino de cara a mi futuro vital como ser, como persona. ¿Mm? No sé si me entiende lo que estoy diciendo, Inés. Sí, perfectamente, perfectamente, Adriana. Pero si quieres hacer una pequeña pausa y que alguien quiere hacer preguntas, ¿te parece bien? Claro. Pues quien quiera, por favor, levanta el micrófono y pregunta. Pues Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana. Bravísimo. Me encanta, me encanta, me encanta lo que acabas de decir, porque justamente hace como 1 o 2 semanas estuve por aquí y dije algo, pero no tan hermosamente ni tan sabiamente como tú lo estás diciendo, pero estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Gracias por esta oportunidad. Gracias. sí. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta sobre lo que ha dicho? Marian, adelante. Hola, buenas noches, Adrián, y a todas. Un gusto tenerte. Bueno, mira, esto es una sincronicidad porque yo me la acababa de comprar no hace ni un mes. Imagínate, porque me tiene fascinada Fue una sincronicidad cuando Inés me dijo, digo, me resulta muy familiar. Y es que lo tengo, el siguiente libro por leer es el tuyo. Y porque me fascina. Entonces, mi pregunta es que a veces lo que yo he averiguado en mi experiencia, porque solo puedo hablar de mi experiencia, es que cuando empecé a estudiar astrología, me di cuenta que el foco psíquico lo tenía programado en donde no estaban mis energías.
Entonces, me fraccionaba o polarizaba o proyectaba. Entonces, mi pregunta es que lo que tú estabas explicando, claro, mi alma me puede llevar por un camino, ¿no? Puedo sentirlo si estoy muy conectada, pero mi programación o el foco de mi psique, pues es intenso, a no ser que empiece a ver mis energías, como tú dices, en mi mapa, me puedo empeñar en ir por una identidad o una versión que no soy yo misma. ¿Es así o no? Claro, lo que pasa que esto tiene que ver con la identificación, hasta qué punto uno queda atado emocionalmente a determinadas identidades. Entonces te voy a poner un ejemplo. Suponte que todo tu ser añora o tiene la vocación, por ejemplo, de estudiar, no sé, vamos a poner enfermería, pongámosle así, o física, sí, o meterse a monja, cualquier cosa, es igual. Pero claro, en casa tienes a tu madre, a la que adoras, que todo desde pequeña te ha dicho, si tú como buena hija tienes que casarte, tener hijos, tienes que dedicarte a la familia, porque yo todo lo que espero es que tú me hagas feliz, que me des nietos. Y claro, es tu mamá y tú la quieres tanto, ¿no? Entonces, a veces uno queda muy apegado a las expectativas que los demás proyectan en uno, al deseo de seguir siendo amado, en la creencia de que si uno desoye determinadas cosas, ya uno no lo querrá más, o uno espera que los demás le apoyen. Entonces, aunque todo el ser esté vibrando en un deseo, en una añoranza por otra cosa, y que tu alma, repito, manda las señales inequívocas, los apegos e identificaciones emocionales, que son los más fuertes, nos hacen muchas veces perder tiempo y autotraicionarnos. O sea, la autotraición es lo peor. Es lo peor, porque sí, es lo peor. Cuando uno se da cuenta, ¿no?, de cómo uno se desoyó, cómo uno se ha ignorado, cómo uno se ha vapuleado. O sea, en Brasil hay una expresión que dice encoger para caber. A mí me hace acordar mucho lo que se cuenta de los pies de las geishas, que para que tuvieran esos piececitos pequeñitos le metían el pie en un zapato de madera. Entonces, de alguna manera hacemos eso las personas. Para ser queridas, en nombre del amor, nos traicionamos de una manera brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú describes como una polarización o la falta de energía puesta, o la energía puesta en algo que realmente no es lo tuyo, suele estar relacionado a este tipo de apegos o de inercias que son automatismos, ¿no? Y que por eso yo hago un trabajo de conciencia. ¿Por qué? Porque tanto en la enseñanza como en las lecturas, a mí lo que me importa es que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo. Después que haga lo que quiera. Pero claro, una vez que la conciencia se activó, ya no hay marcha atrás. Entonces, si tú te das cuenta de que estás patinando en algo, de que cuando uno puede revelarse a sí mismo, y porque ese es el trabajo que hace el astrólogo, o sea, tú no le tienes que contar todo, tú de alguna manera le pones un espejo a la persona. Yo a veces a la gente le digo, yo no sé qué es lo que tú tienes, pero aquí lo que se ve es una energía donde tú todo lo que querrías es ser libre, volar, y de repente la persona me dice, es que estoy harta, mandaría todo mi trabajo al demonio, o estoy harta, no soporto más al idiota de mi marido. Entonces, claro, basta que tú le digas la palabra libertad, ahí se enganchan a la cosa y de repente sale todo ahí. Yo no sé en qué quiere ser libre la persona, pero bueno, a veces se puede ver, pero no es tanto que uno le cuente todo, sino actuar como un espejo y sí, puede ocurrir que uno se distraiga, desde luego. Desde luego. ¿Alguien más, Muchas, por favor, quiere muchas, hacer? muchas gracias, Adrián. Y podría hacerte otra pregunta. Eh, ahí, pues, ¿cuándo vendría las noches oscuras del alma? Cuando el ego empieza a llevar el mando, o la psique, o el foco. No, 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 no. vale. No, no, no.
noche oscura del alma no es cuando el ego lleva el foco, cuando el ego es el que toma el comando y se adueña de la experiencia individual, nos terminamos volviendo autómatas, entramos en automatismo, somos como muñecos que estamos al comando de lo que se llama el astral colectivo o lo que podríamos definir la mentalidad colectiva. Ahora toca escuchar las noticias, ahora toca ir de rebajas, ahora toca celebrar Halloween, ahora, bueno, ya pasó Halloween, ahora toca no sé qué, o el Black Friday, o ahora toca votar a según quién. Entonces, esa cosa es la corriente colectiva y claro, cuando uno queda dominado por ese ego, ¿qué es lo que el ego, o sea, el ego no tiene nada de malo. La estructura egoica es un vehículo. Yo siempre digo que nuestro vehículo es como un coche, lo explicaba hace un rato. El cuerpo físico es la carrocería. El pensamiento es como el GPS, a ver cómo lo diriges. Y las emociones son el combustible, incluso el motor, es lo que nos hace movernos. Entonces, ese es un vehículo que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay una diferencia que es gramatical, pero que es abismal entre poseer un vehículo o ser poseído por el vehículo. O sea, yo puedo tener un coche que me sirve y que yo lo dirijo, o el coche se adueña de mí. Una cosa es poseer pensamientos y otra cosa es ser poseído por los pensamientos. Una cosa es poseer pena y otra cosa es ser poseído por la pena. Una cosa es poseer rabia y otra cosa es ser poseído por la rabia. Cuando el ego se adueña, cuando somos poseídos por ese instrumento en lugar de nosotros poseerlo, es todos los riesgos que ahora, todas las alertas con el tema de la inteligencia artificial. Parece que la máquina nos va a controlar. Ese es el peligro. Cuando somos controlados por el ego, nos volvemos máquinas. Nos volvemos autómatas y dejamos de tener ese discernimiento. Y al perder el discernimiento nos encontramos a expensas de lo que dice la marea colectiva. La noche oscura del alma se produce cuando tu alma, harta del sinsentido, te lleva, te impulsa a un punto de cuestionamiento donde precisamente nada tiene sentido y en ese vacío, en esa noche oscura del alma es donde uno busca la luz de la conciencia. Entonces el dolor que se sufre en la noche oscura del alma es precisamente por la concienciación del sinsentido de los automatismos egoicos y es perdón, y es una oportunidad, es como que alguien internamente te despierta y te dice, mira lo que estás haciendo. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Claramente, qué maravilla, gracias, Adriana, muy bien expresado. Pues, ¿alguien más o continúa Adriana hablando? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Pues Adriana, continúa, corazón. Oye, ¿no querías compartir una lámina o algo me habías dicho? Ahora voy a compartir, como les expliqué, yo hago cábala, o sea, mi punto de partida es la cábala, ¿no? En cuanto a la mirada, si bien hago astrología, pero es con la mirada cabalística. ¿Se ve bien esto o hace falta aumentar un poco? No, se ve bien. Como antes estaba, se ve mejor. Ok, Ahí, perfecto. perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el modelo cabalístico, modelo del árbol de la cábala, que esto es como lo más conocido dentro de la cábala. Y en esta ilustración veréis que con cada una de los sefirot, de las esferas, yo al lado puse un planeta y un signo, porque cada esfera se vincula con algún planeta que a su vez rige algún signo. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que tenemos Malkut, que es digamos, es la esfera que se asocia a la tierra, al elemento tierra, y que sería en ese vehículo esa carrocería. Bien. Luego tenemos Yesod, que es el mundo de las emociones,
y que es precisamente lo que le estaba explicando a Mariam, esa cosa del apego emocional. En Cábala se explica que Yesod se asocia a la luna, aquí habría que haber puesto el signo de Cáncer, pero es igual. Y ¿qué ocurre? Como estamos encarnados en un animalito mamífero gregario, o sea, somos animales de sangre caliente y todo lo que queremos es dormir calentitos, que nos abracen y ser socialmente aceptados. Entonces, ¿qué ocurre? Es tan grande el deseo que tenemos de ser aceptados, y esos deseos en realidad son deseos físicos, son impulsos instintivos que buscan asegurar la supervivencia del individuo y de la especie, nada más que eso. Esto es Malkut, ¿no? Entonces ese cuerpo físico se vale de esos impulsos instintivos que se viven como deseos. Deseo sexual, deseo de pertenencia, deseo de reconocimiento. Cuando esos deseos son satisfechos tenemos placer, cuando esos deseos no son satisfechos tenemos dolor. Y placer y dolor son los dos extremos de lo que se conoce como el campo emocional, que es la órbita de Yesod. Es tan grande el deseo que tenemos de ser aceptados, queridos, satisfechos, amados y reconocidos y valoramos, que la mayoría de las personas tendemos a ignorar nuestro real deseo para orbitar alrededor del deseo del otro, convirtiéndonos en satélites, por eso se asocia a la luna, en satélites de los demás, y queremos agradar. Entonces, ¿qué ocurre? Terminamos ignorándonos, anestesiándonos emocionalmente para que nos quieran. ¿Qué ocurre? Yo hago un trabajo de conciencia. Y claro, cuando hago en las clases o en las sesiones, ¿cuál es la tarea que hay que hacer aquí? Desde luego, el primer trabajo en términos de conciencia es desanestesiarse. Fijaos que aquí, en la tradición cabalística, y eso siempre se la definió como la esfera del fundamento astral. Yo creo que es un error de traducción, porque si bien tiene que ver con el astral, pero el fundamento, para mí, eso es el fundamento espiritual. ¿Por qué? Porque cómo tú o cualquiera de nosotros puede creer que recibe informaciones o mensajes o guía de su parte espiritual si no es capaz de reconocer si le gusta el dulce o el salado, o si le apetece ir a comer esta noche en Navidad con la suegra. Si lo más básico, que es saber lo que me gusta o no me gusta, yo no lo sé porque me he anestesiado, ¿cómo pretendo saber lo que me viene del alma? Es ilusorio. Hay algo que se llama ilusión espiritual, de esto hay muchísimo. Gente que se cree recibiendo mensajes de no sé qué, cuando está en piloto automático todo el tiempo. Entonces la conciencia, yo soy un poco bruta para decir las cosas, pero bueno, lo siento. Cuando la concienciación de las emociones se activa, cuando uno es consciente de lo que siente, de lo que le gusta o de lo que no le gusta, de lo que desea o no desea, y obedece esa sensación, ahí empezamos a recuperar el poder. Esta palabrita tan de moda de empoderarnos, que yo detesto, porque en realidad todos tenemos poder. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, lo hemos dado a la familia, a la pareja, al gurú, al dinero, al poder, al gobierno o a lo que sea, ¿no? O a los hijos o a lo que sea. Entonces, el recuperar la conciencia de las emociones y obedecerla. Es decir, si yo no quiero ir a cenar a la casa de mis suegros este fin de año, yo sé que estoy siendo un poco subversiva. Pues chico, no voy a ir, no me apetece. Los ovarios nos suben hasta aquí. Entonces, el trabajo de la conciencia es reconectar con nuestras emociones. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el animalito mamífero gregario se da cuenta de que hay cosas que le producen placer y otras cosas que le producen dolor, inmediatamente se activa la maquinaria mental que es Hot.
a ver cómo lo consigo. Hot tiene que ver con Mercurio, tiene que ver con la estructura de pensamiento. ¿Cuáles son las estrategias para conseguir aquello que me da placer y evitar aquello que me da dolor? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué ocurre? Hay personas que el trabajo es entender nuestra maquinaria. Hay personas que para conseguir lo que queremos, imagínate, voy a poner un ejemplo muy básico. Tenemos el instinto sexual que asegura la supervivencia de la especie. Entonces, aquí creo que somos la mayoría mujeres, la que estamos ahora aquí online. Entonces, imaginemos, conoces a este joven y de pronto todas las hormonas se disparan. Entonces, las hormonas, la biología empieza a mandar señales, hey, aquí estoy, me gusta. Y Yesod desea atraer a esa persona. Entonces, para atraer a esa persona, ese deseo, se activa la maquinaria Hot. ¿Cómo hago para que me vea? Me disfrazo de árbol de Navidad, le pido a una amiga para que nos invite, para que nos veamos, me hago la distraída y me desmayo en la calle para que me coja, me hago la interesante, me hago la evasiva. O sea, existe todo un comportamiento cuyo propósito es conseguir atraer lo que me da placer y evitar lo que me da dolor. Y por muy inteligente que uno se crea, todas las estrategias y toda la maquinaria que uno utiliza en la gestión de su cotidiano para obtener lo que le gusta y evitar lo que no le gusta es la función de Hot. Hay personas que somos más obsesivas, otras somos más agresivas, otras somos más pasivas, otros somos más calculadoras, otras somos más controladoras, otras somos más laterales, otras somos más frontales. En fin, ¿cómo es esa maquinaria? Que eso se descubre en el planeta Mercurio, como está en tu carta natal, ¿no? Y simultáneamente a que empezamos a crear las estrategias, que uno se cree súper inteligente, pero no deja de ser la inteligencia del animalito, como yo tengo un par de gatos que me tratan de seducir todo el tiempo para que yo les dé la golosina. Vamos, que somos animalitos que estamos tratando de conseguir lo que nos gusta. Digo, inmediatamente y simultáneamente a la creación de estrategias se activa Netzah, que es la esfera de la opinión. Construimos opiniones, valores. Es que es un buen chico, mira qué amoroso que es, tiene buen corazón, mira que viene de buena familia, que tiene buen corazón, mira qué culo que tiene. O sea, hacemos toda una serie de valoraciones que justifican nuestra acción, justifican y fundamentan el deseo y lo perpetúan. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajo de la conciencia implica entender cómo funciona esta maquinaria para no ser dominados por el ego, para yo poseer una maquinaria que puedo usar cuando me quiero mover en el mundo, pero no ser poseído por una maquinaria que hace lo que quiere como un caballo desbocado. El dominio de esas facultades, o sea, la concienciación y el dominio, que dominar significa saber manejarlo, como el coche, saber cómo lo puedes conducir, lleva la conciencia a Tifaret, que está relacionada con el sol como centro de la autoconciencia. O sea, yo me doy cuenta de lo que yo soy y que tengo una responsabilidad por mi hacer en el mundo y por cómo me gestiono en el mundo. Y aquí estamos hablando desde Tifaret hacia abajo de lo que se llaman las esferas personales, que en la carta natal precisamente corresponden a los planetas personales. El Sol, Mercurio, Venus y la Luna son los planetas personales que representan en la carta natal cómo es ese vehículo, cómo pienso, qué es lo que me gusta, cómo valoro, cómo me gestiono en el mundo de las relaciones, cómo es ese cuerpo, cómo es ese vehículo. Y en términos de evolución, de crecimiento espiritual, en la jornada de la conciencia, llegar a este punto es ya un salto evolutivo. ¿Por qué? Porque en lugar de esperar que el mundo te haga feliz y tirar balones fuera, todo el tiempo culpando al mundo porque no te da lo que tú quieres, tú te haces cargo de tu vida. Qué bien está,
porque en este momento, en términos colectivos, la humanidad está aquí y eso lo siento mucho. O sea, fíjate que la mayor parte de la humanidad, claro, no es, los que estamos aquí obviamente tenemos otros intereses, y no porque estemos por encima de nadie, sino porque en nuestra evolución nos tocó esta cosa. Pero si tú miras, la masa está en Yesod. ¿Qué es lo que hacemos las personas? ¿Qué es lo que hace la humanidad? Va de rebajas, vota lo que todo el mundo vota, compra las noticias que sale por internet, cree que está más informado que los demás porque se mira no sé qué páginas. O sea, la gente no piensa por sí misma. Está arrastrada por las modas, corte de pelo, la ropa, todo el mundo con online. O sea, es como que es lo que toca. Y si la gente no está en eso, es que es loco, es raro. Solo cuando realmente podemos empezar a dominar nuestro vehículo es que estamos listos para vivir conscientemente lo que se llaman las esferas sociales, que son Geburah y Gesed. Es decir, el Tifaret, que se asocia al corazón, el corazón como centro de autodominio y de autoconciencia y autorresponsabilidad. Yo soy yo. No puedo esperar que el mundo me haga feliz y echarle la culpa al mundo por mis desgracias. Eso es lo que nos capacita para entrar en lo que en Kabbalah se habla de las esferas sociales, que son Geburah y Gesed. Y que tiene mucho que ver con la vocación, y como bien dice la Kabbalah, hemos nacido en una sociedad y tenemos una responsabilidad en el mundo. Esto de que me voy a iluminar en el aislamiento y me voy a una montaña y que el resto del mundo que se joda, en realidad es ilusorio, porque hoy más que nunca sabemos, por ejemplo, con lo que está pasando con el cambio climático o con la falta de agua o de recursos, que nos pasa a todos lo mismo. Yo no me voy a salvar sola en el aislamiento. O sea, somos parte de la gran humanidad, y de lo que pasa en el planeta nos va a afectar a todos. Entonces, la Kabbalah en sus milenios siempre enseñó que el hombre no se ilumina en el aislamiento, que el hombre no nació para estar solo, y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en la sociedad que hemos nacido, en la familia que hemos nacido. Y esa responsabilidad solo se puede comenzar a ejercer de manera impecable si tenemos un cierto dominio de nuestra cosa. Entonces, hay personas que orientan su servicio a la humanidad al mundo de Geburah, que Geburah es el ámbito de la justicia, es lo que a mí me gusta definir como el guerrero del corazón. Es la persona que sale al mundo a luchar por los ideales. O, idealmente, el político, el abogado, el policía, está relacionado con Marte, tiene que ver con esa capacidad de enfrentarse. A mí me gusta la figura del Braveheart. ¿Se acuerdan de la película esta de Mel Gibson? Hay que morir, pues se muere. Hay que defender, pues se defiende. Da igual lo que me pase a mí. Esto es Geburah. Y hay personas que se orientan a Gesed, que es la misericordia. Maestros, sanadores, terapeutas, educadores, ONGs, benefactores en cualquier sentido, gente que maneja grandes fortunas, que beneficia al mundo. Entonces, ¿qué ocurre? En esta entrega a la humanidad, fijaos qué importante es la conciencia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo entendido y dominado mi ego, vamos a encontrar terapeutas, maestros y benefactores de la humanidad que esperan que los demás le reconozcan, le valoren. Yo conozco terapeutas que mantienen a sus pacientes hace 20 años porque, claro, si se quedan sin pacientes, no tendrán más dinero, ¿no? Entonces vamos a ver gente que está en el mundo supuesto de la ayuda y del servicio, que es un servicio interesado, lo mínimo que esperan es gratitud, hay una necesidad de ser necesario, de ser importante, del reconocimiento, del lujo, de la gratitud eterna. Entonces, esas personas
aunque tengan una vocación de servicio, como no saben dominar lo que se llaman las esferas personales, están buscando una nutrición emocional a través del trabajo, cosa que es profundamente egoico y que no permiten que, yo tengo alumnos que hay un momento que le digo, bueno, váyanse, ya está, acabó, no, basta. Yo sé que, yo tengo otros defectos, pero este no lo tengo, por ejemplo. Hay personas que se orientan a Geburá y bueno, podemos ver la corrupción que hay en política y en todos los ámbitos, ¿no? O sea, yo voy a luchar por los ideales en la medida que a mí me beneficie. Entonces, vemos que en el mundo pretendidamente del compromiso y del servicio social y donde podemos hacer tanto, hay tanta interferencia del ego precisamente porque no hay conciencia. O sea, yo no creo que la gente lo haga por maldad, lo hace por profunda inconsciencia, por profundo desconocimiento de lo que es el verdadero trabajo espiritual y el verdadero trabajo de la conciencia. Entonces es toda otra jornada evolutiva, equilibrar Gesed con Geburá, en el sentido de que incluso cuando tú eres buena persona, la bondad tiene que tener una gota de severidad de Geburá, porque si tú eres bueno y le echas margaritas a los puercos, no sirven. Entonces tienes que ser bueno en la medida justa y has de ser justo y severo, pero compasivo, es como darle el tiro de gracia, no permitas que se sufra innecesariamente. Entonces, equilibrar esta jornada de las esferas del corazón también es otro trabajo que involucra un salto evolutivo. Hasta esto yo lo he explicado varias veces en otras charlas, pero es que es una manera muy mía de entender el árbol, que yo necesité ponerlo en este lenguaje para poder metabolizarlo y para poder enseñar. Llegamos a Da'at, que esta esfera que muchos árboles no la presentan y algunos maestros de Kabbalah la ignoran por completo, para mí es súper importante, porque Da'at, más que una esfera, más que una sefirá en el sentido clásico, es un punto, es un estadio de conocimiento y que es el que posibilita el ingreso a las esferas divinas. Y aquí, respondiendo un poco a lo que antes preguntaba Marian, es donde se puede producir la noche oscura del alma. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que aquí algunas de las personas que están escuchando seguramente les ha pasado, han tenido experiencias así. En la resolución o en la gestión o en el manejo, para decirlo de alguna manera, de nuestra experiencia personal aquí en las esferas inferiores, sobre todo cuando somos más jóvenes, ponemos muchísima energía, pero muchísima energía. El drama nuestro de cada día, que los hijos, que la pareja, que la hipoteca, que la madre, que bueno, todo el problema nuestro, nuestra cosa. Cuando empezamos a orientarnos más hacia nuestro compromiso social, el que sea, ponemos toda la carne en el asador, la pasión por mis ideales, la pasión por mi profesión, la pasión por mi vocación. Es como una cosa que uno pone toda la energía ahí. Y resulta que en toda esta jornada hay una profunda identificación con el resultado. O sea, uno todo lo que espera es que eso salga bien. Pero hay un momento evolutivo en esta vida o en otras, antes o después. Y si no crees en la reencarnación, es a lo largo de la evolución de la familia, en el linaje familiar. A lo mejor no te toca a ti, pero le tocará a tus hijos o a tus nietos. Hay un momento en que te das cuenta que nada de esto tiene sentido, y que es el vacío. Es como que de pronto uno dice, bueno, sí, ¿y qué? Bueno, ok, tengo la casa, ya pagué la casa, bien. Ok, la familia está fantástica, ah, qué bien, sí. La pareja me adora, ah, qué bien, ok. El trabajo está fenomenal, bien, sí. Gracias a Dios, después de tantos años tenía que ocurrir. Como que de pronto nada tiene sentido. A tal punto que uno siente un enorme vacío.
Esto a veces está catalizado o viene asociado a una experiencia de pérdida que puede ser el casamiento de los hijos, la jubilación, una muerte, la menopausia, un proceso de cambio, o a veces ocurre donde nada tiene sentido, a tal punto que uno cree que está deprimido. O sea, como que no te motiva nada. Y claro, como uno se siente tan mal, ¿qué hacemos? Podemos llegar a ir al médico y el médico ¿qué hace? Nos empastilla. Cosa que es una mierda, perdonando la expresión. ¿Por qué? Porque la conciencia que pugna por crecer se adormece. No digo que no hayan depresiones, sino digo que a veces es necesario, desde luego. Hay una chica que viene a estudiar conmigo que yo misma la he mandado al psiquiatra y está genial, pero le dije, tú tienes que ayudarte, pero no es este el ejemplo. Lo que estoy explicando de edad corresponde a un estadio evolutivo donde de pronto te das cuenta de lo irrelevante de todas esas batallitas personales, y donde realmente nada tiene sentido y es un abismo y es lo que se conoce como esa noche oscura del alma. Es tan dramático que muchas personas, además de ir al psiquiatra, quieren volver a vivir algo de aquí. Entonces ahí ves ese señor que se separa de su mujer después de 30 años de casada y se casa con una chica 30 años más joven para volver a sentir vidilla, ¿no? O cosas de ese estilo, que a lo mejor está muy bien, desde luego. Pero si uno es capaz de sostenerse a sí mismo, lo que implica tener un buen cuerpo, o sea, tener una buena estructura física, aguantarse el dolor, darse cuenta de lo que a uno le pasa y poder sostenerse a sí mismo, no salir disparado a buscar a alguien que le dé teta, hacerse responsable de sí mismo y darse cuenta que es la propia vida la que está en juego. Si somos capaces de pasar por ahí, ahí es donde alcanzamos Binah, que es, para mí Binah es la esfera del entendimiento. Bueno, siempre se enseñó como la esfera del entendimiento, pero como está asociada a Saturno, perdón, ahí es donde podemos descubrir el verdadero contrato del alma, el verdadero contrato del alma, digo. Y cuando descubrimos el verdadero contrato del alma, cuando entendemos, liberados de los apegos e identificaciones con todo eso que nos han distraído, podemos ver para qué realmente hemos venido, y cuando nos damos cuenta de para qué hemos venido, se nos abre todos los caminos y la creatividad total para encontrar la fórmula de unirnos a lo divino y lo que en Cábala se llama la unificación, unirnos a Dios y poder crear nuestra propia vida a nuestra imagen y semejanza y volver a construir otra experiencia vital en esta propia vida. No hay que morirse, no hay que esperar otra encarnación, es reconstruirnos desde esa mirada que reconoce para qué nació y que se abre a toda la inspiración creativa para hacerse dueño de su vida. Entonces, ¿qué pasa? En una carta natal podemos ver todo esto. Y podemos ver, bueno, asociando con los planetas, que Burak se asocia a Marte, Gese tiene que ver con Júpiter, y los planetas divinos tienen que ver con Saturno, Urano y Neptuno, y Dat tiene que ver con Plutón, esta muerte por donde hay que pasar para poder nacer a una vida más consciente. Entonces, claro, el modelo del árbol nos proporciona una trayectoria o un ejemplo, lo que se conoce como el camino ascendente de la conciencia, como modelo para trabajarse a uno mismo. Pero por supuesto, en términos de astrología, que es lo que hoy quería un poco explicar, es que el verdadero astrólogo, el astrólogo que entiende un pelín más de esto, el trabajo no es adivinar el futuro, sino explicarlo, ayudar a que alguien se reconozca a sí mismo cuál es tu camino, qué eres tú, cuál es tu contrato del alma, para qué has venido aquí, qué es lo que tienes que hacer con tu vida, y a partir de eso tú tendrás que hacerte cargo, ¿no? ¿Se ha entendido, más o menos?
Por mí perfectamente, se ha entendido genial, la verdad. Si alguien quiere comentar algo, ya son las 10. Quedamos siempre después de la charla, por si alguien quiere preguntar, comentar, añadir algo. Está todo el mundo recapacitando, Claro. Adriana. Mucha, la información ahora la tenemos que masticar. Marian, cariño, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, fascinante. La verdad es que con esa vehemencia y es que contagias, o sea, llega, o sea, te vibra todo. Y bueno, mi pregunta es, claro, cuando dices el contrato del alma y pones a Saturno, me pregunto si donde tienes a Saturno en tu carta es donde estaría realmente tu contrato. Tiene que ver con eso, sí. 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 Vale, porque yo tenía entendido que donde tenías Saturno era como tu maestría, donde tenías que lograr tu maestría, pero a nivel cabalístico no, es el contrato. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues claro, ahora sí lo pienso como en el lenguaje de las ramas uno se pierde, pues la maestría podría ser el contrato. Mira, el punto es así con Saturno. Em, Cuando somos pequeños, somos inspirados o conminados o el entorno trata de hacernos lo mejor posibles, ¿no? Entonces nos dan pautas, nos sugieren cosas, nos corrigen permanentemente. Eh, Hay un montón de cosas de las que nos dice la familia o los padres que uno pasa olímpicamente. Yo creo que aquí, de los que estamos, creo que pueden imaginarse, ¿no? Yo he tenido una mamá que siempre me decía, yo te lo digo con amor y cariño para tu bien, tú tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello, tienes que cambiar lo otro. Y bueno, para mí, pobre mujer, mi madre ha sido mi pinche tirano, ¿no? Entonces, de todo lo que ella me decía que yo tenía que cambiar, yo realmente, perdonando la expresión, yo me he cagado en todo eso. Pero una cosa sí acepté, que precisamente tiene que ver con mi Saturno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A nosotros de pequeños o a lo largo de la historia de nuestras vidas se nos dan un montón de explicaciones y nos tratan de corregir y tienes que aprender esto y tienes que hacer lo otro y tendrías que tal. Ahora, de todo lo que hemos recibido, uno compra determinado punto. O sea, hay algo, por ahí te dicen, es que tienes que hacer gimnasia y tienes que comer bien y tienes que estudiar y tienes que ser una persona de bien y tienes que tener dinero y tienes que tener familia. De todos los tienes que, compramos una o dos cosas. ¿Y por qué no compramos el resto? Y compramos sí aquello. Porque eso que nos dicen que sí hemos comprado resuena con nuestro contrato del alma. Entonces, ¿qué ocurre? El lugar donde está Saturno tiene que ver con el contrato del alma. Lo que pasa es que en la experiencia vital ordinaria, el lugar donde está Saturno, cuando somos jóvenes, se vive como una sensación de incapacidad, que uno intenta superar y superar y superar y superar. Pero ¿por qué nos importa tanto superar aquello? Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que eso tiene importancia. Y es verdad que adquirimos maestría, pero ¿por qué adquirimos maestría? Porque es lo que nuestra alma quiere para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier configuración astrológica se puede mirar desde abajo, o sea, desde el punto de vista de la personalidad, como dice, joder, tengo esta montaña que escalar, tengo que adquirir maestría, qué difícil, mira qué duro que me ha tocado. O lo podemos mirar desde arriba, como diciendo, a ver, nuestra alma, que esto lo vas a ver en el libro, si has comprado mi libro, está todo explicado ahí, lo podemos mirar desde arriba. El alma está queriendo que tú hagas esto, porque lo que tú aprendas y aquella maestría que tú adquieras es precisamente algo que tú tienes que cumplir en ese contrato del alma. ¿Se ha entendido? Sublime, sublime. Sí. Genial. Gracias, Adriana. Multidimensional, que eso es lo que a mí me interesa enseñar en los cursos. O sea, no te quedes solo con un trocito.
que puede ser teórico o práctico. Míralo el conjunto, es como un holograma, es un fractal, todo está en todo. Entonces, lo que a mí me parece tan valiosa de la astrología, que por eso la he combinado con la Cábala, es cómo puedes mirarlo todo multidimensionalmente. Lo puedes mirar desde abajo, sintiéndote un simple mortal encarnado en un cuerpo y con un karma de mierda, bueno, ya está, con un karma horroroso, con todo lo que te ha tocado sufrir en esta vida, y lo ves desde aquí con toda esa desgracia, o lo miras desde arriba y a ver qué es lo que tienes que hacer con todo eso. Entonces te cambia tanto la mirada que para mí esta es la forma en que uno puede usar la astrología al servicio del crecimiento espiritual y no solamente como una herramienta para la comprensión psicológica, que también obviamente es, o para buscar el histórico de tu experiencia personal, que también es verdad, pero yo me he hartado de buscar la historia y yo llegaba siempre a Adán y Eva y no sabía a quién culpar. Entonces, en realidad, la historia, es verdad, está ahí, pero a mí me interesa el hacia dónde, el para qué. Adriana, Nancy, gracias. Nancy Pérez pone en el chat, todo está muy interesante, muy entendible. Muchas gracias. Sony dice 40 años de experiencia se ven. Gracias, Adriana. Infinitamente agradecida, Adriana, Inés y al resto del público. Buenas noches. Pues yo quería preguntarte, Adriana, a colación de que has hablado de los cursos y todo esto, que me digas el para qué es la idea, ¿no? Dice Dulce. Si alguien quiere estudiar contigo, conocer tus clases, acabas de decirnos al principio que ibas a empezar un nuevo curso, pues ¿de qué son tus cursos? ¿Cómo podemos, como decíamos en mi tierra, apuntarme? ¿Cómo puedo apuntarme? Bueno, Y dime, sí, ¿y sí, qué más? no, era eso, solamente tu página, cómo podemos hacer. Muchas gracias. Bueno, yo básicamente doy formación de astrología, astrología de la transformación, que es astrología cábala y transformación. Y cuando hablo de transformación, porque es transformar la mirada, tiene que ver con la conciencia que transforma la mirada. Y yo las formaciones que doy es para las personas que eventualmente se quieran dedicar a la astrología. Es decir, no es que todo el mundo que estudia conmigo termina siendo astrólogo, pero el tipo de formación que yo doy capacita a las personas para desarrollarse como astrólogos profesionales, sea para la familia, sea para los hijos. Yo tengo gente que estudia conmigo y que la aplica fundamentalmente en la empresa, que la aplica a lo mejor para la educación, maestras que trabajan, que lo miran con sus alumnos. He tenido una chica estudiando conmigo toda la formación, que ella trabaja en un centro de acogida con niños de familias desestructuradas, y ella miraba cada niño, cada niño, a ver qué es ese niño, porque imagínate, veniendo de madres prostitutas, padres alcohólicos, niños abandonados, guardados en un centro de acogida, dándoles de comer, y ella usaba la astrología, estudió astrología para eso, para entender cómo estimular a esos niños individualmente. Entonces, mi trabajo en astrología es para formar a las personas, y dentro de esta línea, que es un trabajo fundamentalmente de autoconocimiento, yo les digo a las personas, si tú estudias conmigo, te tienes que preparar para arremangarte y meterte, venir a pasar por las clases de puntillas de pie. No, es un trabajo a fondo de autoconocimiento y de compromiso contigo. A mí me da igual, porque en definitiva yo ya estoy mayor, pero si quieres que realmente esto te sirva, has de meterte en la cosa. Y aparte es un trabajo lento, progresivo, no se puede estudiar astrología en 2 días, son formaciones de 3 años, en fin, hay gente que a lo mejor lo puede hacer un poco más rápido, pero es un trabajo a fondo porque vas creciendo incluso en conciencia. Y también doy formaciones de Kabbalah, dentro de esa línea de trabajo de conciencia y energético, que no tiene nada que ver a lo que hacen otros maestros, que son excelentes, sin duda alguna. Yo soy totalmente ecléctica, agnóstica, herética. Yo digo que yo soy judía, nací en la más pura tradición judía, he recibido la más pura educación judía y me he salido del judaísmo para luego encontrar la Kabbalah. Si en el judaísmo existiera la excomunión, a mí hace rato que me habrían excomulgado y quemado.
Pasa que como no existe la excomunión, aquí estoy dando clases, ¿no? Entonces yo doy formaciones de Kabbalah y doy formación de astrología y después doy algún curso peculiar para gente que ya estudió conmigo, que son cursos avanzados, porque a mí me interesa trabajar con gente que ya está formada. Eso, digamos, en astrología y en Kabbalah es para empezar de cero, pero algunos cursos, talleres especiales lo hago ya con gente que estudió conmigo. Y ahora voy a empezar una formación nueva de astrología con un nuevo formato, un poco más online, para que la gente tenga más tiempo para tomar las clases a su ritmo. Lo que pasa que con clases de ayudas, con clases con masterclass, acompañando al estudiante que realmente quiera aprender. O sea, en realidad, con tantos años de educación, de enseñanza en esto, una de las cosas que he aprendido recientemente es que le quiero dar energía a quien realmente le pone energía al trabajo, ¿no? Entonces, me encanta darme si a la persona realmente le interesa. Si como alumno está ahí, yo encantada, le doy todo lo que pueda. Así que bueno, esto es lo que ahora está en camino. Y que esto lo tuve que aprender incluso con el COVID. ¿Puedo un minutito? Tengo un minuto más para explicar Tienes algo. todo el tiempo que quieras, hasta las 1:30. No, no, cuando hablaba de edad, de este abismo, algo que vengo explicando últimamente, que toda la humanidad hemos pasado por edad ahora con el confinamiento, no con el COVID. Fíjate que con el confinamiento, de pronto, nada de lo que conocíamos sirvió, bueno, ni con el COVID. Pero todo lo que daba sentido a nuestras vidas, salidas, familia, sexo, trabajo, prestigio, ropa nueva, salidas sociales, el estar on, cool, toda esa cosa, de pronto nada sirvió. Fue el abismo. Y para muchísima gente fue como la necesidad de descubrir algo más. Por eso de pronto hubo una eclosión de búsqueda de la cábala o de la astrología. De pronto yo me he encontrado dando clases a lo bestia. ¿Por qué? Porque nada de lo que uno conocía sirvió y hemos tenido como una humanidad que pasar por eso para despertar en algunos sentidos o para darnos cuenta de que hay más cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a mis cursos, con tantos cursos que he dado últimamente, me he dado cuenta de que hay gente que se ha enviciado con estos cursos online, de que bueno, ya después me lo escucho. Así que bueno, he tenido que cambiar un poco el formato y así que ahora voy a ofrecer esta formación nueva con formato online. Lo que pasa que con clases tutoriales, con acompañamiento, con corrección de ejercicios, con seguimiento del alumno, para que realmente aprenda. Para encontrarme, yo tengo mi página web que es www.adrianawortman.com. No sé si hay que anotarlo o es fácil, No, ¿no? no es fácil. Además, quien la quiera, yo se la paso también. De todas formas, en lo que tú has compartido, en la lámina que has compartido, viene también tu teléfono y viene tu página. Supongo que sí. Sí, sí. Aquí Supongo, abajito. es verdad, cierto. Sí. Está mi teléfono, está mi dirección de correo electrónico, mi página web, está todo ahí, es verdad. Y tengo un canal de YouTube para el que le interesa escuchar. Mi estilo es este, soy un poco bestia para decir las cosas. Y nada, y aparte ahora tengo un Instagram que es una cosa rarísima para mí que no entiendo muy bien cómo funciona, pero bueno, es esto. Soy apasionada de lo que hago, como os habéis dado cuenta, pero también, y esto es el grado que te da la edad, ¿no? Hay cosas que ya no, entiendo que no, uno no puede mentirse ni mentir. Entonces, el que quiere estudiar conmigo tiene que estar abierto, ¿no? Para lo que venga, ¿no? O sea, no es pasar de puntillas por la experiencia. Imagino, supongo que, bueno, has dicho que es online, o sea que se puede tomar la clase online, aunque luego haya Por directo. eso, es lo que te estaba explicando. Yo todavía tengo grupos que son presenciales, es un híbrido. Tengo gente aquí en clase y tengo gente online. Pero ahora, precisamente por todo este proceso, he cambiado, he grabado, están todas mis clases filmadas y el que quiera puede inscribirse y las tiene todas las clases online y las puede escuchar cuando quiera y ver cuando quiera. Lo que pasa que simultáneamente a eso
va a haber 2 clases mensuales de ayudantía, o sea, para corregirte la tarea, para que hagas preguntas, más una masterclass mensual. O sea que además de lo que ya está grabado, tendrán 3 clases mensuales el que quiera participar. Entonces es como, te trataré de dar todo lo más que puedo al que realmente le interesa aprender, como para que tenga la mayor cantidad de información y ayuda y recursos posibles. Los precios están en la página, ¿no? Las personas que estén interesadas lo No, vemos en la página. no está en la página que le interesa, me manda un email y en un par de días máximo se le responde. Pero tu email no está ahí en la página, ¿eh? En la lámina que nos has dado. Está tu número fijo. Es Aquí no. @adrianawortman.com. ¿Dónde está? Que no lo veo. No está por lo visto. Es info Info. @adrianawortman.com. Correcto. Bueno, pues ya lo tenemos. Tú entras en mi página web, Ajá. ahí tienes el correo electrónico. Se ve que por eso no está aquí. Y, ¿y qué más? Y ahora el día martes 28 daré una charla que será online. Ah, entonces, si a alguien le interesa escuchar la charla, es gratuita, informando de qué es el curso, el formato y todo lo demás. Es una charla gratuita, sin ningún compromiso. Al que le interesa será cuestión de que me mande un email, así le mandamos el enlace. Bueno, si haces algún tipo de cartel para compartir y no te importa pasármelo, yo lo comparto con todas las personas que Bueno, realmente asisten a las luneras. creo que es de Instagram, creo que tengo el cartel. Yo después te lo pasaré. De Muchísimas acuerdo. Bueno, quedan 15 minutos si alguien quiere decir algo más, preguntar algo más. Y si no, pues le decimos a Adriana que muy, muy agradecidos y agradecidas. Y que a mí personalmente me encanta cómo ella habla con ese karma de mierda que dice ella y esas cosas. A mí me encanta eso. Porque es ella en estado puro. sale Entonces, la, ¿cómo? Perdón. sale la argentinada, el argentinazo. Bueno, pues si no, no hay nada Vos más. soy auténtica, me encanta porque hablas desde el corazón, llegas al corazón y nos hace vibrar. Mira, ya voy a dejar los libros que tengo, Adriana, y voy a empezar con el tuyo, porque me ha fascinado tu vehemencia y nos has contagiado, ¿verdad, Inés? Qué maravilla, gracias por Totalmente, traerme. totalmente. Dice Ivonne que ese es el estilo que necesitamos, efectivamente. Ya está bien de tantas boberías como decimos en Canarias. Bueno, pues Gracias, nada más. Adriana, gracias. gracias, querida. Espero que les haya interesado, que les haya motivado. Muy agradecida por tu invitación. Estoy encantada. Y siempre procuro dejar al invitado un poco así como en compromiso, diciendo públicamente y grabándolo, ya te invitaré a otra reunión lunera. Encantadísima. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Que descansen. Shalom, shalom. Laila Tov. Chao, gracias. Shalom, shalom.